Sí, ahí ya se arregló. Lo puse como anfitrión, no como coanfitrión, ahí me equivoqué. Entonces ahora sí está en coanfitrión. ¿Coanfitrión de esta reunión? Sí. Ya estamos grabando. Y confírmenme ustedes que se vea mi pantalla. Sí, profe, se ve. Sí, sí se ve. Sí, y les aparece el signo de que estoy grabando, ¿no? También. Sí, se ve. Sí, también. Impecable. La clase de hoy es bastante larga, como pueden ver en la agenda, pero creo que voy a llegar solo a esta función de transferencia para no avanzar demasiado con la teoría. Carlos está acá conectado y se van a ver con él esta semana. Pero antes de partir con la materia voy a hablar un poquito de los preliminares. Los preliminares son dos. El primero es que esto lo he hecho varias veces. Entonces, si ustedes se meten a mi canal y le hacen clic a estos videos, van a poder ver las clases del semestre pasado directamente, que también están cargadas en el U virtual, pero de repente cuesta más encontrarlas en el U virtual. Y lo segundo, y más importante, es esto. Logramos zanjar finalmente la realización de las actividades prácticas de ambas versiones de su carrera, tanto la semipresencial como la presencial, y ya están zanjadas los días que tienen que venir a la universidad y los horarios. Van a ser sesiones largas, así que los días que vengan tienen que venir con ánimo, porque vamos a estar harto rato en el laboratorio. Profe, consulta. Sí. Entonces, el laboratorio que nos aparecía el viernes se cambia para el sábado. Buena pregunta, Gonzalo. Lo voy Porque, a porque yo, anotar. yo tuve que ir con donde la señorita Julia por lo mismo, y ella me cambió el laboratorio del viernes al sábado, por eso le pregunto. Ya. Lo que está acá son las actividades presenciales. Las actividades presenciales van a ser estos días. Entonces tenemos un grupo que puede inscribirse acá. Espérame, estoy... borrar todos los dibujos. El lápiz del Zoom es más malo que el lápiz del PowerPoint. Ahora sí. Borrar todos los dibujos. Ahí sí. Tenemos un grupo que va a estar estos días y un grupo que va a estar estos días. Esto es solo la presencialidad. Entonces, en esa presencialidad vamos a tener dos experiencias prácticas, que es la primera y la tercera. Y aquí vamos a tener prueba, PEP, aquí vamos a tener PEP. Entonces, ustedes pueden optar por venir el sábado 30, 28 de mayo, 4 de junio, y todos vamos a tener la última prueba el 6 de agosto, o hacerlo la semana del 7 de mayo, 4 de junio y 11 de julio. Esto es la presencialidad. Ustedes tienen agendados los laboratorios los viernes o los sábados. Entonces, lo que a ustedes les aparece en el LOA son los laboratorios, en la sección de laboratorios. Lo que yo les estoy mostrando acá es cuándo vamos a tener actividades presenciales. Entonces, por defecto, ustedes van a tener laboratorio este viernes de manera online y este sábado de manera online. El primer grupo va a tener una actividad presencial el sábado 30, o sea, de este sábado al siguiente. Y el segundo grupo va a tener la misma actividad presencial el sábado 7. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre clase de laboratorio y actividades presenciales. Lo que sí va a haber una coincidencia es que algunos de ustedes tienen programado en el LOA las actividades presenciales los sábados 30. Por ejemplo. Entonces la gente que tiene laboratorio el viernes, la semana en que hayan actividades presenciales no van a haber laboratorio, para que lo tengan claro. Entonces no tiene que venir el viernes, tiene que venir el sábado. Ahora, esto está súper complicado. Sí, yo lo vine a digerir recién ahora porque tuve que ir donde el jefe del laboratorio para poder coordinar todo esto, pero ¿cuáles son las
precauciones que tuvimos. Primero que ese día ustedes tienen el bloque horario disponible, todos, para venir el sábado 30. Entonces no van a tener que otra actividad académica a la misma hora. Profesor, Y, consulta. ¿sí? Disculpe que lo Dígame, interrumpa. Jairo. Varios de los que participamos en esta clase pertenecemos al programa semipresencial. Sí, y estas son de las los fechas que cuales, están cuadradas con el semipresencial. claro, en este caso yo creo que la mayoría de los que estamos en esta clase con usted caemos en el primer grupo, el del sábado 30. Ujú. Entiendo que esto está cargado la mitad y la mitad. Así que 50% el sábado 30, el 50% el sábado 7. Ah, ya, gracias. Profe, pero usted va a decir los grupos que le toca ese día o cómo vamos a ver? Sí, o sea, claro, ustedes tienen los laboratorios todas las semanas. Entonces nosotros con Carlos vamos a hacer el detalle de quién tiene que venir cada día. Ahora, son solo 4 veces en el semestre que tienen que venir y eso está pensado así para que se puedan organizar con tiempo. Pero esto aplica para todos. Entonces, ¿cuáles son las reglas? La semana que haya actividad presencial, no hay laboratorios online. Y los laboratorios online van a realizarse las semanas entonces que queden libres. Ha sido un desafío en términos de organización, pero ahí Carlos quedó con el compromiso de hacer esa bajada. Vamos a hacer aproximadamente 4 laboratorios online más estas experiencias y eso sería el curso. Profesor, Profe, no, dale compañero. vale, gracias. Consulta, hay que inscribirse porque supongamos, ejemplo mío, yo estoy el día sábado 30, el sábado 28 en laboratorio de circuitos. Y yo soy de Cañete, ¿no me conviene quizá ir el sábado 7 y el sábado 4 después nuevamente? Ah, no, pues, es que ese día que usted tenga que venir esto está pensado para mí, se lo digo de inmediato. Ah, ok, gracias. Está pensado para que el día que usted viene esté todo el día acá en la universidad. Ahora, por eso decía que tienen que venir con energía, porque hacer un lab de circuito después hacer un lab de esto es pega. Entonces, usted, Camilo, el sábado 30, por ejemplo, tengo a Camilo Balbontín. El sábado 30 tiene laboratorio de circuitos de 8 a 12, de CEP, este curso de 13:30 a 6. Después tengo por ejemplo, Hugo Escobar, que tiene el mismo horario, o a Jorge Buset, que viene el sábado 7 a circuitos y después a control. Entonces esto está pensado, está coordinado para que les cuadre los días con los 2 laboratorios. Ok, clarísimo, profe, gracias. ¿Dudas, consultas? Ha costado entenderlo, pero por eso no me conecté más tarde, porque ya tenemos que ¿Profe? seguir avanzando. Sí. Profe, entonces usted va a definir los grupos, ¿no? Los grupos ya están definidos y entiendo que se les informó a ustedes. Lo que Yo no sé falta nada, por hacer... eso le pregunto. Ah, ya, entonces no se No, les profe, a mí informó. tampoco. A mí tampoco, profe. A mí Ya. tampoco, profe. A mí Ya. tampoco. Eso se llama un sistema de control de enlace abierto. Uno piensa que funciona, pero no mide para ver que funciona. Entonces yo entendía que ustedes ya les habían avisado. Pero vamos a Negativo, hacer profe, el... negativo. Negativo. Vamos a hacer el trabajo de avisarles a cada uno, así que descuiden con eso. Tenemos tiempo porque la primera experiencia es el sábado 30 de abril. Este viernes hay laboratorio online y este sábado también hay laboratorio online, para que lo tengan claro. Entonces, el viernes, Carlos les va a indicar a los del viernes cómo es su progresión académica el resto del semestre y el sábado va a ser lo mismo con los del sábado. Profe, Dígame, Bastián. a principio de año, o sea, a principio de semestre, me pareció haber escuchado que todos los laboratorios van a ser online. ¿O nada que ver? No, nada que ver. De hecho, era al Ya. revés, todos los laboratorios presenciales. Ah, ya, vale, vale. Ya. Profe, una pregunta, Ujú. estábamos hablando de la tarde con unos compañeros y
creo que habían varios que tenían, por ejemplo, laboratorio viernes y sábado y otros solamente sábado. Eso es porque está la división del curso ya hecha para los días que usted dijo. Exacto, sí, Ah, es por eso. perfecto. Es por eso. Consulta, Ujú. lo que se refiere el compañero, por ejemplo, el día sábado, a mí me parece un horario de 11:20 a 15:20. Ese es efectivamente el horario, ¿no? Claro, lo que pasa es que el horario que a ustedes les aparece en LOA es el horario nominal de las actividades online. Ya, ok. Por ejemplo, esta semana vamos a tener laboratorios online, entonces es el horario que sale en el LOA. Pero estas 4 semanas que están indicadas acá, ustedes no van a tener laboratorios online, van a tener experiencias presenciales. Profe, entonces Entonces, esta semana es presencial o No, sea, es es virtual, ¿verdad? online. Y la Esta próxima, semana es virtual en el horario que les aparece en el LOA. perfecto. ya. O sea que si a mí solamente me aparece el viernes, solamente el día viernes. Exacto. Ok. Entonces, es que está bien complicada la organización de esta cosa, pero lo podríamos decir así. Nominalmente, los laboratorios, al tiro Sebastián, nominalmente las experiencias de laboratorio van a ser de manera virtual, salvo 4 sesiones presenciales. Lo nominal es lo que les aparece en el LOA. Eso quiere decir que algunos tienen experiencia el viernes de 7 a 10 de la noche y otros tienen experiencia los sábados de 11 a 3 y otros los sábados de 1 a 4, una cosa así. Ahora, yo no lo sé completamente porque yo no puedo ver el LOA de las coordinaciones de laboratorio. Profe, por eso también le quiero consultar, es que a mí ahora la señorita Julia me cambió de los viernes, no me aparece nada y solamente me aparecen los sábados. Entonces, ¿a cuál asisto? ¿A los dos o al del sábado? Al que le aparezca, al sábado. Al del sábado, ya. Sí. Entonces, ¿está Carlos por ahí o no? Carlos Rodríguez. Sí, aquí estoy. Carlos, usted que es el profe de laboratorio, ¿qué días tienen laboratorios cargados en el LOA? Viernes y sábado. Ya, y el viernes es de 7 a 10, me imagino. Déjeme revisar bien el horario. Ya. Adelante, Sebastián, por mientras. Profe, una consulta, lo que pasa es que en mi caso tuve el semestre pasado esta asignatura, pasé el laboratorio, pero la cátedra tuve que volver a repetirla. En mi caso, me imagino que el laboratorio no lo tengo que volver a repetir. Exacto, tiene razón, Sebastián. Cuando uno reprueba una asignatura, el laboratorio se guarda un semestre. Ah, vale. Pero en caso de que me gustaría a lo mejor participar en alguna de las experiencias, ¿sería posible? A lo mejor para poder resolver alguna duda o algo para... Ningún problema. Si se permite. ¿Sí? Ningún problema. Si me permite interrumpir un poco, Sebastián, Sí. en ese caso, mándame un correo, supongo que ya tienes mi correo institucional, Sí. dándome cuenta de tu situación, ¿vale? De que vas a asistir a los laboratorios, pero solamente como oyente, ya para yo no estar pidiéndote los informes ni nada de eso, ¿vale? Para tener el registro. Ya, perfecto, ningún problema, te lo mando por escrito. Ya, entonces, Carlos, tenemos gente el viernes a las 7 y ¿a qué horario los sábados? Viernes, bueno, de 7 a 9:30, básicamente. Perfecto. Y los días sábados es de 10 para las 2 hasta las 5. Ah, ya. Entonces, el que dijo que tenía algo a las 11:20 estaba viendo otro curso. Sí, lo que pasa es que el semestre pasado era desde las 11:20. No sé si no, Profe, mire, porque también ¿El tengo, sábado a qué hora quedó? yo también tengo el horario y también me sale, bueno, el laboratorio el viernes de las 7 hasta las 9:30 y ¿Ya? el sábado también me sale el horario ese de 11:20 a 12:50. Entonces ese ya no Pero sería eso. ese no será otro laboratorio, porque... O sea, tengo ese laboratorio, o sea, es el laboratorio de circuito. Ah, ya. Que me toca hacer. Claro. Ya, sí. No nos introduzca más puntos de conflicto, por Rodrigo. Porque solamente me tocaría Bueno. el laboratorio, el viernes me toca el laboratorio con ustedes.
Exacto. Exacto, sí, porque usted está hablando de otro curso. Ah, ya. Ya, entonces, vamos a sentar algunos puntos comunes. Eduardo, le voy a silenciar su micrófono. Ya, ahí sí. Entonces tenemos labs virtuales que pueden ser el viernes a las 7 p.m., lo que va a ser esta semana, o el sábado a las 13:30. Ese es el horario Carlos, ¿no es cierto? Sí, bueno, 13:50, pero sí. 50, claro, sí. Sí, es por el bloque del almuerzo. Y este viernes y este sábado hay actividades. Y para este viernes y para este sábado les vamos a dar el syllabus completo de todas las sesiones según corresponde. Ese es el primer punto. Además de eso, están generadas 4 experiencias, y por eso aquí dice experiencia y no dice laboratorio. 4 sesiones experimentales que van a ser los sábados de 1:30 a 6 de la tarde. Entonces, la mitad de todo este curso va a venir acá y la otra mitad va a venir acá. Profe, en esos momentos, cuando ustedes fijen las PEP, vamos a ver dentro de esos bloques el horario para hacer las pruebas, ¿no? Exacto, vamos a hacer las pruebas. De hecho, hay solo 2 pruebas presenciales, que es esta de acá, el 6 de agosto, y esta, la experiencia 2 es otra prueba. Esa Entonces, para el ramo teórico. Para la cátedra. Perfecto, ok. Entonces, y tenemos experiencias presenciales, que son 4. De esas 4 hay 2 actividades de lab y 2 y las actividades de lab son para que ustedes conecten osciloscopios, cosas de esa índole, cosas de que pasen por, que aprendan a usar el equipamiento. Eso es en términos organizacionales. Les pido disculpas si esto ha sido caótico, pero no, este es como el primer semestre en el que esta cosa funciona medio híbrido y ha sido bien difícil coordinar los laboratorios presencialmente. Pues yo tenía la opción de hacerlo todo virtual, pero preferí que hubieran instancias presenciales porque pienso que es bien importante en su formación. ¿Dudas, consultas? La última duda, profe. Entonces, si yo soy del grupo 1, que tengo el día sábado 30, el día sábado 7 no tendría laboratorio online. Exacto. Ah, ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Rodrigo. Lo que pasa es que el compañero dijo que el laboratorio, delante dijo que solo se daba una vez, no entendí. Eso que dijo que... Ah, no, lo que pasa es que su compañero reprobó la asignatura el semestre pasado. Ajá. Y cuando uno reprueba una asignatura que tiene laboratorio y aprueba el laboratorio se guarda, entonces uno rinde de nuevo solo la cátedra. Ah, ya entiendo. Ah, ya, y ahora quedó súper claro. Gracias, profe. Profe, la última, que tengo una duda todavía. Como yo tengo talleres, o sea, laboratorio solamente los viernes, ¿yo igual tendré que ir los sábados? Sí, sí. Ay. Todos acá van a tener que venir los sábados. Pero solo esos sábados. Exacto, solo 4 sábados al semestre. ¿Y Pero ahí, entonces... ¿Profe, te va a mandar la lista de los grupos? O... Claro, sí, nosotros vamos a mandar la lista de los grupos. ¿Cuándo la mandan, profe? Este viernes en clase, los que tienen clase el viernes la van a tener, y el sábado, los que tienen clase el sábado la van a tener. Profesor, Adelante. en la experiencia
¿Se van a juntar dos grupos el día 4 de junio? ¿Se van a juntar los dos grupos en el laboratorio? No, está, claro, aquí lo escribió mal el coordinador. Esto es Julio. Tiene razón, esto es Julio. Ok. Profe, la última pregunta, entonces, los que son online también no son todas las semanas. No son todas las semanas. Por eso les Vale, decía vale. que este viernes y sábado les vamos a dar el detalle completo como por grupo y por sección. Vale, profe. El 2 de Entonces, julio debería ser, profe, no el 4. ya, es que esto me lo mandó la coordinación, entonces no lo puedo modificar porque me lo mandaron en PDF. Pero voy a mirar la fecha y, claro, si hay La aclaración solamente. si hay algún error de tipeo o algo, lo vamos a corregir. Si el 4 día lunes. 4 el día lunes, ya, entonces esto es 2. Entonces este no es sábado 11, es sábado 9. Sí, así es. Ya, perfecto, lo vamos a tener en consideración. ¿Más dudas, más consultas? Por mi lado no, profe, juegue nomás. Perfecto. Sí, profe. Eduardo hacía una consulta por el chat. Sí, Eduardo, aguántenos hasta el fin de semana para ver cómo va la gente. No debiera haber en principio problema en cambiar del sábado 30 al 7 o viceversa, solo que tenemos que precaver que no vengan los 40 el 30 y vengan 2 personas el 7 de mayo. Entonces, déjenos hacer primero la división inicial con las fechas correctas y con todas las actividades bien detalladas, y después si alguien necesita cambio, lo vemos caso a caso. Profesor, ¿son 2 PEP solamente o hay alguna PEP que es virtual? Son 2 PEP. Pero eso se los expliqué en la clase 1. Son 2 PEP, un proyecto y una interrogación. Esas son las notas del curso. ¿Siguen existiendo consultas o ya estamos un poquito más claros? Tengo una consulta, profesor. Dígame. ¿Ustedes van a definir qué grupo en el primer recuadro y el otro grupo en el otro, cierto? Exacto, sí. Ya, gracias. Para la gente de regiones eso ya está definido y entiendo que ya se les notificó. Entonces, en ese caso... No, profesor, no han notificado, por eso le he preguntado. Sí, profe, Ah, yo soy de región y no me han notificado nada. ya. Yo también, soy de región, tampoco me han dicho nada. Entonces me lo notificaron a mí. Pero yo aquí tengo como un listado de la gente de regiones que ahora puede que haya algún, pero por ejemplo tengo en la experiencia el sábado 30 a Camilo Balbontín, Hugo Escobar, Jonathan Gómez, Andrés Herrera, Jairo Lara, Patricio Obreque, Conrado Alemani y Eduardo Álvarez. Profe, es que yo pregunté sobre eso y me dijeron que habían como 2 tipos de modalidades vespertinas que eran como totalmente distintas. Que una era modalidad full de región y la otra era como la vespertina normal. Que se mezclaron y que por eso hubo este enredo de profe. Porque en circuitos también nos pasó. Ahí me perdo, Gonzalo. Yo sé que hay una sola modalidad que tiene gente de regiones, que es la modalidad semipresencial, en el cual está la coordinación, que es la B60. Y con esa restricción fue que
yo al menos hice esta elaboración. La otra modalidad, que es la presencial, que en teoría es presencial, entonces tiene que venir siempre y uno teóricamente no debiera preocuparse tanto por las fechas, porque siempre tienen que venir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted puede estar en la modalidad presencial y ser de regiones igual. Y esa consideración yo no la tenía porque no tenía esa información. Puede que pase eso, Gonzalo, ¿no? Sí, es que eso me explicó hoy día, o sea, porque en el circuito yo tuve el mismo problema, yo tomé con un profe que solamente era para los cabros de región y me tuvimos que cambiar para otro, con otro profe. Pero de la ¿usted es de la modalidad presencial? Sí. Ya, pero usted no debiera tener problemas para venir los sábados. Ah, no, pues yo no, pues, pero yo le digo que yo tuve problemas en el tema cuando tomé los ramos. Pues, ya. Que salían los profes que eran de regiones, entonces ahora tuve el problema y tuve que hacer como el cambio completo de los laboratorios. Entiendo, ya. Pucha, ahí no sé muy bien qué decirle, pero si usted no tiene problemas para venir los sábados, nos impone un problema de organización menos a nosotros. En realidad esto era más fácil, harto más fácil para mí cuando yo hacía la cátedra, no tenía que organizar todas estas cosas. Profe, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está? Dígame. Mire, yo ahora estoy en un proceso, porque me estoy cambiando más que nada de mención o especialidad. Me estoy cambiando de automatización a potencia, es decir, me tocaría con usted. Sucede que yo ya le envié toda la información a Julia, a la señora Julia, desde antes del inicio del semestre, y la verdad es que todavía no me da una respuesta concreta. Yo, de hecho, ahora estoy en su clase técnicamente como un oyente. Bueno, la pregunta clave aquí es la siguiente. Una vez que yo pueda inscribir mi ramo, y si sigo de oyente, ¿usted habrá que inscribir el ramo? No hay ningún problema con eso, Daniel. Le sugiero que más que escribirle a Julia, que debe estar bombardeada por todas partes con solicitudes académicas, le escriba al jefe de la carrera, que el jefe de la carrera es don Carlos Latorre. Porque este es el primer electivo de la carrera. Sí, el jefe de la carrera es don Carlos Latorre. Y él me imagino que tiene que aprobar su cambio, que en realidad es diferente en el ramo de electivo, ¿no? El resto es igual. Así que no debiera ser mayor inconveniente. Si gusta, mándeme un correo a mí y yo hago la gestión interna para que sea más rápido. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, profe. Vale, le voy a enviar entonces un correo. Gracias. Una consulta, profesor. Cuénteme, Andrés. En el caso de los grupos que nombró para el sábado 30, yo tengo turno. ¿Cómo lo hago ahí? ¿Y lo nombró usted? Sí. Tendría que cambiarse al 7. Al 7 de mayo. 7 de mayo. ¿Ya? Porque es el siguiente fin de semana, ¿cierto? Claro, pero nominalmente usted ese sábado tiene el lab conmigo y el de circuito. Entonces tiene que hacer el cambio de las dos cosas. Ah, perfecto. Ya. Y ahí en su caso, el profesor Christian Becker es el jefe de la carrera. Entonces, avísele enseguida y propóngale que se va a cambiar del sábado 30 al 7 y el profesor Becker le va a hacer el cambio rapidito. Ya, ok. Ya, ok, gracias. Ya, entonces vamos a pasar a el tema que nos convoca hoy, que es la transformada de Laplace, en que vamos a ver bastante por encima, pero la idea es dejar esto para que puedan hacer ejercicios con Carlos este viernes y este sábado y puedan resolver una guía que les voy a mandar el próximo miércoles con el ayudante. Entonces, la clase pasada vimos muy rápidamente la definición de la transformada de Laplace, en la que uno lleva una señal que originalmente está en el tiempo,
a un equivalente que ya no depende del tiempo y que depende de la frecuencia compleja, que es la variable, que es la que se denota por S. Básicamente, sin entrar en términos de la definición de la integral, que es una integral que tiene una exponencial básicamente, es ¿para qué sirve? Y esto sirve para representar un circuito que en el tiempo puede tener una resolución compleja porque las derivadas y las integrales aparecen al tener elementos inductivos y capacitivos. Poder simplificar ese análisis matemático y hacer una resolución de ese circuito en términos de encontrar la variable de interés de manera más fácil, evitando las integrales y las derivadas. Ese es básicamente el principio. Y eso fue lo que explicamos brevemente la semana pasada. Ahora bien, algunos elementos que tienen que ver con esto. Antes de eso me voy a centrar. O sea, la transformada de Laplace está tabulada para una serie de funciones. Déjenme poner la lupa acá para que esto se vea un poquito mejor. Entonces cuéntenme si se ve. Sí se ve, profe. Un poco corrido, pero se ve. Se ve un poco corrido, ¿no es cierto? Déjenme ver si puedo moverme. Pero, por ejemplo, concentrémonos en la señal senoidal. Seno de omega t. Seno de omega t en Laplace es omega partido por s al cuadrado más omega al cuadrado. El seno hiperbólico, por ejemplo, es parecido, pero con una resta. O una exponencial por una señal senoidal también tiene un equivalente algebraico. ¿Cuál es la ganancia de esto en términos prácticos? Es que si yo tengo un circuito en el que estoy buscando la corriente, yo tengo la derivada de la corriente, y por otro lado tengo la integral de la corriente, igual a algo que yo no sé qué es, yo tendría que resolver esto por ecuaciones diferenciales. Esa corriente habitualmente es una función que depende del tiempo, y depende cómo sea el circuito, pero si es un circuito alterno normal, esto sería seno de omega t por una amplitud. Entonces, si yo derivo esto, la derivada del seno es coseno, y si yo lo integro es menos coseno. Entonces, voy a tener una serie de señales que van a estar derivadas o no, que van a depender del tiempo. Si yo esto lo paso a Laplace, la función equivalente en Laplace va a ya no depender del tiempo y no voy a tener el seno acá, sino que va a ser omega. Omega es un número que es la frecuencia del circuito partido por s cuadrado más omega al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero despejar S, solamente tengo que trabajar algebraicamente. No tengo que derivar y no tengo que integrar y no tengo que reemplazar las derivadas y las integrales en la ecuación. Tampoco tengo que aplicar ecuaciones diferenciales. Básicamente esa es la utilidad. Una vez que yo hago todo este manejo en Laplace, yo me devuelvo desde Laplace hasta el tiempo, porque las transformadas son bidireccionales. Esa es la idea de una transformada. Yo puedo ir del tiempo a Laplace o viceversa, aplicando las reglas de las transformadas que les mostré parcialmente la semana pasada. Y eso es súper útil en circuitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un sistema con muchas ecuaciones diferenciales. Profe, Uh-huh. disculpe que sabe que en la diapositiva anterior no entendí de dónde sacó el seno.
¿Aquí? Sí. Ah, porque usted estaba escribiendo una señal alterna canónica. Era un ejemplo, no, es como ejemplo. Sí, es un ejemplo solamente. Es solamente para visualizar que nosotros muchas veces resolvemos circuitos y dejamos las variables en torno a la tensión y a la corriente, pero nos olvidamos que esa tensión y esa corriente tienen una ecuación que las define, que muchas veces es de esta forma. Entonces, Ya. ¿cuál es el problema de esto? Es que si yo estoy derivando, voy a tener que derivar seno de omega t, y si integro, voy a tener que integrar el seno de omega t también. Entonces, cuando yo ya tengo eso, la resolución no es tan sencilla. Ese era solamente mi punto. Claro, sí. Sí. Entonces, voy a hacer un ejemplo para que esto nos quede más o menos claro. Ya, profe. Gracias. Aquí voy a tomar este sistema definido por la ecuación diferencial que está acá, que es A. Ya, perfecto. Entonces vamos a decir, no sé, 5 por la derivada la tercera derivada de I de t más 2 por la derivada de I de t igual a t más 3 donde I y U son señales que dependen del tiempo y que son las variables de nuestro interés, que podrían ser tensión o corriente, solo que no las escribí así. Entonces, ¿cuál es la gracia de aplicar Laplace para resolver algo de este tipo? Es que hace que el análisis sea más sencillo. Si yo aplico Laplace y por algún segundo asumo de que yo ya tengo la capacidad mecánica de hacer estos cálculos, yo puedo buscar acá en la tablita ahí lo logré mover. Y yo puedo ver, por ejemplo, que aquí tengo la segunda derivada de una función es igual a... Espérenme. Aquí lo que me está diciendo la tablita, lo voy a escribir más grande para que se vea, es que f cuadrado de t, o f derivado dos veces, mejor dicho, que es lo mismo que b cuadrado. Disculpe que le interrumpa, pero hay un compañero que está esperando usted. Pero yo dejé de Cojos. Ahí el Cojos está fallando. Camilo, ¿qué pasó? No tengo a nadie en espera, profe. iPhone se ha intentado ingresar, pero se sale a cada rato y yo lo he aceptado. Ya. Entonces está muy bien, Camilo. Vale. Entonces, lo que me dice la tablita es que si yo tengo la derivada al cuadrado de una función, es lo mismo que poner s al cuadrado. Me quedé medio corto de espacio. S al cuadrado por f en Laplace. Entonces, de esa manera Laplace es súper útil porque me sirve para evitar las derivadas y las integrales y las transformo por un operador algebraico que yo puedo factorizar. Entonces, y esa regla se repite. Si yo tengo f aquí a la n derivada, es lo mismo que s a la n por la función en Laplace. Entonces,
esa es la regla que voy a aplicar en este ejercicio. O sea, la señal que depende del tiempo y la voy a llevar a Laplace, y si está derivada a la tercera, esto es lo mismo que decir 5 por esto en Laplace. Y la derivada de una señal, la derivada triple de una señal es s al cubo s al cubo por la señal que ahora ya no depende del tiempo, depende de Laplace. Ahora voy a hacer lo mismo con la señal derivada acá y con esta señal que está derivada acá. Voy a hacer todos esos reemplazos. Entonces me va a quedar 2, el 2 sale porque es una constante, y aquí esto está derivada a la 1. Entonces me queda s elevado a 1 por la función en Laplace. Cuando yo tengo una función en el tiempo y la paso a Laplace, nominalmente cambia solo su dependencia, que ya no es temporal, sino que es de la variable s, que es la frecuencia compleja. Y aquí yo tendría 3, esto está derivado a 1, entonces aquí queda un s a la 1 por u de s. Vamos a borrar el exponencial a la 1 porque por convención no se anota. Y me queda una ecuación que es bastante más sencilla y que es algebraica. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que yo puedo factorizar. Entonces me queda 5s al cubo más 2s igual a u de s factor de 1 más 3 por s. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que como yo logro hacer esto con tratamiento algebraico, yo puedo despejar. Supongamos que yo lo que ando buscando es y de s. Entonces, y de s va a ser u de s por 1 más 3 por s partido por 5s al cubo más 2 por s. Entonces, yo no he tenido que derivar, no he tenido que integrar y no he tenido que hacer nada salvo factorizar. Y la gracia de esto es que es fácil. Entonces, después yo digo, bueno, entonces, a mí no me sirve la variable y ni la variable u en Laplace, porque lo que existe es el dominio temporal. Entonces, lo que yo hago ahora es que aplico Laplace a la menos 1. Entonces, al aplicar Laplace a la menos 1, lo que yo voy a hacer es que voy a encontrar la expresión en el dominio del tiempo, la expresión matemática que define cómo se comporta la tensión o la corriente, pero sin haber tenido que derivar e integrar. ¿Y cómo encuentro esa expresión algebraica, o sea, esa expresión matemática de la ecuación? Bueno, yo ahora tengo esta ecuación, que es 1 más 3s partido por 5s al cubo más 2s. Entonces, me voy a la tabla y busco el Laplace y digo, ¿a qué se parece esto? Y empiezo a mirar y se puede parecer a, esto está con s al cubo abajo. Entonces se puede parecer a esto de acá. Profe, ¿qué pasa si dentro de ese mismo ejercicio yo pongo que, por ejemplo, y de 0 es igual a 2? Porque ahí nos está mostrando que en el dominio de Laplace, s al cuadrado de i de s, pero después sigue la fórmula, que sería menos s de f de 0, o i de 0. Ah, no, pero ojo que esas son las condiciones iniciales, Conrado. Y uno puede asumir que las condiciones iniciales son 0 para facilitar el análisis. Vale.
Si Pero usted, igual debería ser así o es lo que es una ponemos solamente constante, como- es una constante. Vale. Ok. Entonces, si usted tiene el circuito apagado, la corriente inicial de ese inductor es cero, por decirle algo. O la tensión inicial del condensador es cero, porque está apagado y desenergizado todo. Entonces, tiene sentido asumir que estas constantes que aparecen acá son cero. Ah, ok, ahí está. Bien. Ahora, claro, si uno se quiere poner quisquilloso en la prueba, yo le podría decir, no, justo la condición inicial no es cero, porque no sé, pasó un imán por al lado y la corriente, el inductor tenía una corriente, pero es entrar a hilar un poquito fino. Vale, profe, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo 1 más 3S partido por 5S a la 3 más 2S. Entonces, yo lo que tengo que hacer es parecerme a esto de acá, que esa es la forma. Entonces, lo que uno hace habitualmente es que modifica esto algebraicamente, como con fracciones parciales, por ejemplo. Y al usar fracciones parciales aquí, obtengo una de las formas canónicas y eso vuelve a ser álgebra. Y eso es lo que van a hacer en la ayudantía. Pero ya no nunca tuvieron que integrar ni derivar y por aplicación de la transformada de Laplace pueden saber que su circuito, que la resolución de su corriente es 1 partido por A por 1 menos coseno de AT, por decir algo. ¿Y qué es importante en esto? Es importante este sentido de tener una ecuación diferencial que puede ser grande y expresarla de una manera compacta, que es lo que yo hice aquí en lo que encerré el círculo. Esa manera compacta da origen a una definición que es muy importante y que me imagino que han estudiado antes, que es la definición de función de transferencia. No sé si lo habían escuchado antes. No. Ya hay un par de personas que dicen que no, entonces aquí está la definición. La función de transferencia es una relación que se genera al tener la ecuación representada en el dominio de Laplace, al haber aplicado la transformada de Laplace, en la que uno hace una relación entre la entrada y la salida. Y es una forma de representar sistemas por sus variables externas o exógenas al sistema. Se define, y esto es una definición, como el cociente entre la entrada y la salida. Por lo tanto, una función de transferencia siempre se va a escribir así. El punto 1 es que se hace en Laplace. Y el punto 2 es que siempre va la salida del circuito partido por la entrada. Entonces aquí podríamos escribir out.in partido por la entrada. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver a continuación. Pero si yo me quedo con este ejemplo y yo quisiera escribir una función de transferencia, lo que tengo que escribir es la salida y vamos a asumir que es la salida partido por la entrada U. Ambas están en Laplace. Y esa función de transferencia o esa relación en Laplace de la salida partido por la entrada es nada más que la ecuación que yo ya había encontrado. 3S partido por 5 S al cubo más 2 por S. ¿Por qué es importante? Es porque me ofrece una vista compacta de la relación que ofrece en nuestro caso el circuito eléctrico independientemente de la entrada o de la salida. La salida puede ser en corriente o tensión y la entrada habitualmente es lo mismo. Entonces, los circuitos ofrecen una salida de corriente a una entrada de tensión o una salida de tensión a una entrada de corriente. Básicamente eso es. Entonces, habitualmente hay dos opciones. Escribir Y partido por U o escribir U partido por Y. Pero una función de transferencia siempre es un cociente. ¿Alguna consulta o alguna duda?
Siempre va a ser un cociente. Siempre va a ser un cociente, sí. Hay un par de reglas que les voy a enseñar más adelante que ayudan a saber si está bien hecha o no la función de transferencia, pero siempre es un cociente. Entonces, esto tiene algunas ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Es que es una representación compacta. Otra ventaja es que permite identificar las señales en teoría sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Permite una identificación en el dominio de la frecuencia y no del tiempo, y no depende de la entrada. Ahora, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve para varias cosas. Una de ellas es que yo tenía esta ecuación gigante acá, o esta ecuación de acá arriba, todo esto, y toda esa ecuación yo la puedo reemplazar por lo que encontré de manera compacta para hacer la división, que sería esto de acá. Profe, disculpe, ¿Sí? que yo me conecté ahora recién. ¿Dio alguna información, venía de mi trabajo, dio alguna información referente a taller y cosas así, al laboratorio? ¿Cuál es su nombre? Johnny Lara. Johnny, dos cosas. Trate de conectarse con el nombre para yo poder saber con quién estoy hablando. Y dos, sí, estuvimos como 40 minutos hablando de eso, así que les sugiero que revise el video. Pero en lo que viene les vamos a mandar un calendario específico por grupo de cuando tienen laboratorio virtual y cuando tienen experiencia presencial. Pero, a ver, ¿van a ser día domingo clase? Sábados. ¿Solo sábados? Solo sábados, sí. Son 4 sábados en el semestre. Ya están coordinados, pero sí, estuvimos hablando harto rato de eso. Profe, finalmente no usó la plaza inversa, ¿verdad? Todavía Solamente no. la función. Todavía no. Claro. ¿Por qué? Porque en control uno vive en el mundo de la plaza. Entonces, aquí dice es una representación compacta. Y podemos ver que es compacto porque, bueno, tenía esta ecuación grande de acá y la reduje en una manera de representarlo más chica. Después dice, permite identificar las señales sin necesidad de resolver las ecuaciones diferenciales. Eso es verdad porque esa es Laplace. ¿Es una interpretación en el dominio de la frecuencia? Bueno, Laplace o la variable S es la variable de la frecuencia. No depende de la entrada, eso es verdad. ¿Por qué? Porque yo finalmente encuentro una ecuación que es 1 más 3S partido por 5S al cubo más 2S. 5S al cubo más 2S. A esta ecuación de acá, yo le ingreso una señal que es U de S. Y eso me va a entregar una salida que es Y de S. En teoría, el U de S podría ser cualquier cosa. Y lo que me ofrece esto es una representación compacta del sistema al cual yo voy a estar alimentando con mi entrada, y al conocer el sistema y al conocer la entrada, yo podría predecir la salida, sin necesariamente tener que estar en el sistema en sí. Porque la salida es la entrada en Laplace, todo esto es Laplace, a esto vamos a llamarlo función de transferencia, como su nombre lo indica, por la función de transferencia. Entonces, ¿por qué esto es útil en un sistema eléctrico? Porque yo podría decir, bueno, tengo un circuito eléctrico que tiene inductores y condensadores, le encuentro la ecuación, la llevo a Laplace, pongo en Laplace la entrada partido por la salida, perdón, la salida partido por la entrada, y me va a dar una ecuación en Laplace. Yo encuentro esa ecuación, que en este caso es 1 más 3S partido por el denominador que está escrito acá. Y yo después podría decir, oye, ¿qué pasa si la tensión de entrada de alimentación es 2 millones de volts? ¿Qué le pasa a la salida, que es la corriente? O podría decir, oye, ¿y qué pasa si le pongo una señal de 100 Hz y no de 50? Como conozco la ecuación,
y la tengo en Laplace, yo podría analizar qué le pasaría a ese circuito en condiciones que sin esta representación yo no podría hacer. Y basado en esto están todos los simuladores que uno ocupa para simular circuitos eléctricos. Profe, una consulta, quizás no tanto con lo que está pasando ahora, bueno, igual sí. La semana pasada dio 2 ejercicios que había que desarrollar y esa consulta de desarrollo después lo veo con el otro profesor. Ah, si tiene alguna duda puede escribirme a mí, yo veo cómo se la respondo, si no se la responde, siempre escríbanme a mí y a Carlos, y alguno de los dos va a responder más rápido que el otro. Ya, vale, pero más que nada es que en realidad traté de desarrollarla, pero tenía tantas dudas que finalmente quedé casi como al comienzo, la verdad. Entonces, más consulta como un tema de desarrollo a lo mejor. Ah, es que por eso no voy a avanzar más en la materia, porque yo entiendo que ustedes están como todavía con algunas falencias en matemáticas, entonces, si yo sigo avanzando mucho, van a quedar muy colgados. Entonces, este viernes y este sábado tienen una clase como de ejercicios resueltos de esto, y el próximo miércoles también. Y después de ahí yo recién voy a seguir con la materia una vez que ustedes hayan hecho el análisis cognitivo de entender estas cosas de manera más tangible. Ok, gracias. Profe, una consulta. Por ejemplo, en algunos ejercicios existe la posibilidad de que existan más de estas funciones de transferencia, digamos. Exacto, sí, pasa siempre, Rodrigo. Ya, ¿no? Ya, como para ir más o menos. Claro, de hecho la unidad que viene después es diagrama de bloques, y diagrama de bloques es juntar funciones de transferencia. Y cada función de transferencia viene de una ecuación. Entonces, cuando uno quiere resolver un problema grande que tiene muchas ecuaciones, puede organizarlo teniendo la función de transferencia de cada una de esas ecuaciones y eso resolverlo gráficamente a través de un diagrama de bloques. Profe, ¿y en qué momento usamos la tabla de transformada? Ah, es que, claro, eso es más de un curso matemático. La tabla transformada se usa cuando ustedes quieren encontrar la ecuación en el tiempo. Entonces, no sé si han estudiado circuitos o sobreamortiguados, pero la respuesta de ese circuito en el tiempo es una exponencial senoidal. Y uno hace todo un análisis matemático y ahí se va a Laplace y se devuelve y usa la transformada inversa y obtiene la función, la ecuación que define la corriente de la tensión en el tiempo. Ahora, que ustedes hagan ese ejercicio matemático a mí no me interesa mucho porque este no es un curso de matemáticas. Lo van a hacer para que vean el proceso completo en la ayudantía, pero yo me voy a quedar habitualmente con el análisis en Laplace, que es lo que es donde se hace el control. Gracias, profe. Profesor. Para resolver este tipo de ejercicio, vamos a utilizar MATLAB. MATLAB y Plex. Ok, gracias. Entonces, hay algunas definiciones que por hoy día no las vamos a estudiar, las vamos a ver en la próxima clase. Pero voy a hacer un ejercicio sencillo, que es un circuito RL, y después lo voy a simular y vamos a dejar la clase hasta acá en términos de teoría, porque necesito que hagan las actividades con Carlos y con Cristóbal. Tengo un circuito RL. Tengo aquí una fuente, un inductor y una resistencia. Ese circuito RL tiene una ecuación. ¿Alguien me puede ayudar con la ecuación? Supongamos que esto es BI, y este es un más, este es un más, y este es un más. Yo, profesor. Adelante, PL, Bastián. gracias. PL es igual a L por la derivada, o sea, la inductancia, perdón, por la derivada de la corriente en el tiempo. ¿Más? Más
Disculpe, ¿ese es un inductor, perdón, el otro? Perdón, es un resistor. Este era un resistor. Ah, ok. Ah, Ya. es más R por I. Perfecto. Esto es un inductor y esto es un resistor. Ok. Ahí está un poquito mejor. Sí. Pero está bien. R por I en el tiempo. En el tiempo, exacto. Esta tensión depende del tiempo también. Ojo, una vez no lo escribe. Se me fue. En el tiempo, sí. Y volví a borrar el circuito. Y ahí está el resistor. Me quedó feo, pero espero que se entienda. Este circuito en el tiempo tiene una derivada, entonces eso ya me indica que voy a ocupar Laplace porque hemos estado todo el rato hablando de que permite resolver los circuitos de manera más fácil. Entonces tengo L ahí y cuando yo aplico Laplace, lo aplico solo sobre las funciones que dependen del tiempo. Y hay una parte acá en la definición que nadie me preguntó que dice que es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Y eso en palabras fáciles quiere decir que, por ejemplo, este valor que es L no depende del tiempo, es una constante. Lo mismo con la resistencia. Entonces, que sea lineal e invariante en el tiempo significa de que solo la variable temporal varía en el tiempo. No tiene parámetros como la inductancia o la resistencia, que además ellos por sí solos varían en el tiempo. De ser así ya no puedo aplicar la transformada de Laplace. Por fortuna para nosotros, esa parte uno la puede simplificar y asumir que las tensiones y las corrientes pueden ser sujetos de aplicación de la transformada de Laplace. Cuando yo aplico la transformada de Laplace sobre una función temporal, obtengo su equivalente en la frecuencia compleja, que en términos didácticos no es nada más que escribir la señal en mayúscula por términos de notación y orden. En el dominio del, y fíjense que cambié el dominio temporal por el dominio de Laplace. La inductancia es una constante, la derivada se cambia por S, tengo la corriente, y aquí tengo R por la corriente en el dominio de Laplace. Y aquí uno visualiza rápidamente la primera utilidad y la más básica que estamos conversando, que no tengo que derivar, solo tengo que resolver algebraicamente. Entonces yo aquí despejo, factorizo en función de la corriente, me queda que PL de S es igual a LS más R, factor de IS. Y como la definición de función de transferencia dice que es la entrada, la salida partido por la entrada, vamos a poner I de S partido por BL de S es igual a 1 sobre LS más R. Esto que acabo de escribir acá, que en realidad es una función de transferencia muy sencillita, esto de aquí es la función de transferencia. ¿Y esta función de transferencia qué representa? Representa este circuito. Entonces, de ahí en que viene que las definiciones yo decía que no depende de la entrada y la salida, porque lo que hace es que representa el circuito. La entrada y la salida son independientes del circuito. ¿Alguien iba a hacer una consulta? Cuando usted solicita que se tiene que representar, no sé, la corriente o la ecuación en el dominio de Laplace, llegaría solamente en este caso hasta BL de S, hasta ahí solamente. Exacto. Okay. Claro, Si pide la función de transferencia, uno ya pasa al siguiente paso que es el circuito de error. Tiene toda la razón, Sebastián. A veces se equivocan en eso porque yo digo ya, ponga la función de transferencia de tal circuito. Y lo escriben solo hasta acá. Y en realidad eso es la ecuación en Laplace, pero no es la función de transferencia.
Entonces, para validar esto vamos a usar Plex para efectos solamente demostrativos. Aquí tengo un diagrama nuevo. O déjenme ver, porque yo la semana pasada les hice un circuito, no sé qué simulé. Ah, aquí tengo un circuito de reglas. Voy a tomar el mismo. Para no estar yendo a buscar tanta cosa. Ahí se ve bien, ¿o no? Entonces, ahora yo tengo un circuito solamente RL. Vamos a borrar esto. Vamos a medir la corriente y la tensión. Y como alguien el otro día me pidió, vamos a ponerle 2 entradas acá. Faltaría ¿Sí? borrarle R1. Ahí que era como el ejercicio que vimos recién. Tiene razón, pero ojo que las resistencias en serie se suman. Entonces, finalmente es lo mismo que tener una resistencia equivalente. Okay. Pero, para efectos de que sea igual, lo vamos a dejar así. Ahí sí. Y vamos a llevar esta medición para acá. Entonces, no estoy haciendo nada muy elaborado, solamente que tengo un circuito en el que tengo tensión abajo y corriente arriba. La tensión varía entre más o menos 100, porque eso es lo que puse con una señal de 50 Hz. Y la corriente, si se fijan, varía entre más o menos 20, porque tengo una resistencia que limita la corriente, y está un poquito desfasada con la tensión porque tengo un inductor. Si yo no tuviera un inductor, y aquí ya vienen los análisis que uno empieza a hacer. Si la inductancia de esta cosa fuera 0, la tensión y la corriente debieran estar en fase o no. ¿Quién se atreve a aventurarse conmigo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se van a fasar o se van a desfasar? Se pasan. Exacto. ¿Se fijan que se movió un poquito la corriente hacia atrás? Hay una señal un poquito más... la señal más clara es la corriente de la simulación cuando había inductor. La señal más oscura es la corriente ahora. Y la corriente ahora está en fase con la tensión porque no tengo inductor. Si yo pongo aquí un inductor más grande, por ejemplo 10 milihenrios, que es de 50 milihenrios, vamos a exagerar, un inductor grandote. Y vuelvo a correr la simulación. Cambié totalmente la fase de la corriente. Una cosa es que se achicó. ¿Por qué se achicó? Profe, ¿le puede cambiar el color? ¿Al trazo? Sí. No, le puedo cambiar el color al fondo. Ya, vale. ¿Por qué se achicó la corriente? ¿Te puede mostrar el circuito nuevamente? No le hice nada al circuito. ¿No? No. Los únicos cambios que he tenido es que en este trazo la inductancia valía 50 mili, en este valía 0, y en este de acá valía 1 mili. Entonces, Digo que era una bobina más grande, ¿no? Ya, ¿y qué tiene? ¿Por qué una bobina más grande hace que la corriente sea más chica? Por el cobre. No, ¿Por la pues resistencia? no, pues estamos hablando de bobina, no de resistor. Ya. Acuérdense que cuando no sepan, no den respuestas así que no sean técnicamente sólidas.
Si no saben, no saben, pero no inventen. Ya, nadie. La impedancia de una bobina es 2pi por L. Entonces, como yo subí el L 50 veces, la impedancia de esa bobina es mucho más grande. Por ende, la caída de tensión en esa bobina es más grande. No es que le haya aumentado la resistencia, sino que le aumenté la impedancia a través de incrementar la inductancia. Claramente, una bobina más grande desfasa la corriente de la tensión en mayor cantidad porque está consumiendo más reactivos. Y ahí viene el tema de la potencia activa y la potencia reactiva y el desfase que hay en los circuitos. Entonces podríamos decir que este circuito tiene peor factor de potencia. En el mejor de los casos es cuando no hay inductancia, porque la tensión y la corriente están totalmente desfasadas, y en ese caso la potencia reactiva es 0 y el factor de potencia es 1. En este caso de acá yo aumenté la inductancia adrede para que se notara, pero tengo un factor de potencia súper malo, porque esta bobina consume un montón de reactivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora, y por eso el punto es, simulen cosas y tienen que hacer este tipo de análisis, preguntar entonces por qué pasan las cosas que pasan. De otra manera no van a aprender. Profe, disculpe, a mí no me quedó muy claro por qué al aumentar los embrios en la bobina, la corriente se achicaba. Emilio, es porque la impedancia de la bobina es 2pi por L. Entonces la impedancia de esa bobina es más grande, por ende la caída de tensión en esa bobina es más grande. Ahora, si usted piensa en la ecuación dice... Disculpe, profe, ¿esa es la parte resistiva de la bobina? No, estoy hablando de impedancia, no de resistencia. Pero mira esta ecuación. Me da la sensación, muchachos, que tienen un vacío gigante en circuito y se supone que ustedes estudiaron antes electricidad. La caída de tensión en el inductor, que podríamos llamarlo B inductor, es L por la derivada de la corriente. Si yo aumento la caída, el L, ¿qué le pasa al B inductor, Emilio? Aumenta. Aumenta. ¿Qué va a pasar? Yo estoy aumentando la caída de tensión que hay acá, el B in. Por ende, la corriente va a ser más chica, porque la corriente que va a pasar por este circuito va a ser la diferencia entre BL menos BIN más BR. Yo para que haya corriente en un circuito siempre tengo que tener una diferencia de potencial. Si esa diferencia de potencial es chica, tengo menos corriente. Entonces yo aquí hice crecer esto porque aumenté la inductancia. Por tanto, la corriente lógicamente tiende a disminuir. Ya, profe, ahora sí me queda más claro. ¿Se le quedó claro? Sí. Ya. Entonces, lo que yo no me iba a poner a hablar de circuitos, sino que les iba a mostrar que las funciones de transferencia funcionan. Entonces voy a abrir la librería y voy a buscar un bloque que se llama función de transferencia. Aquí, transfer function. Y la función de transferencia de mi circuito es 1 partido por LS más R. Y eso es lo que voy a escribir acá. 1 partido por LS más R. L, R. Y ahí lo tengo escrito. ¿Cuánto vale R? Vale 5. ¿Y cuánto vale L? 50, ¿no? 50. Entonces R vale 5. Y esto vale 50 exponente menos 3. Ahí tengo mi circuito. Si miro la ecuación nuevamente, de la función de transferencia, sale corriente y entra tensión. Entonces, eso es lo que voy a hacer en mi diagrama de bloques. A esta cosa le entra tensión, entonces voy a poner
la señal de tensión medida que ingresa a la función de transferencia. Y vamos a agregar un tercer gráfico acá para ver la salida de la función de transferencia. Y la salida de función de transferencia debiera ser una señal equivalente a la corriente. Porque esa es la gracia de la función de transferencia. Y si ustedes lo miran, fíjense al principio. La primera es la corriente que está pasando por el circuito y la segunda es la corriente que estoy estimando a través de mi función de transferencia y son iguales. Entonces, yo en teoría me podría olvidar del circuito. Y esa es la gracia de analizar circuitos eléctricos usando las transformadas de Laplace, que no necesito el circuito, necesito solo su representación a través de la función de transferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una señal sinusoidal que yo estoy poniendo aquí, que tiene 100 y 250. Entonces yo podría decir, control L, función, voy a poner una función acá. No, ¿cómo hago aquí una función trigonométrica? Tampoco. No, esto tampoco. ¿Cómo era esta cosa? Función, déjenme acordarme. Ah, ya. Okay. Entonces, el clock es el tiempo de la simulación. Entonces, yo aquí voy a hacer la variable seno de el tiempo de simulación por 2 por pi por 100. Y esto está multiplicado por 100. Entonces, voy a guardar esta señal y la señal de abajo debiera ser lo mismo. Cambio porque algo malo hice. Ah, es 2 por pi por 50. Yo le puse 100 acá. Si no entienden lo que estoy haciendo, por favor, pregúntenme. Ahí te puso la magnitud del voltaje por seno de omega t. ¿Qué hice? Las funciones de transferencia son un análisis totalmente independiente del circuito eléctrico. Yo no necesito el circuito eléctrico. Entonces aquí me olvidé del circuito eléctrico y en esta función, yo lo que le dije a mi función de transferencia, oye, tengo una tensión que es B, seno de 50 o de 2 por pi por 50. Y esto es 100. ¿Por qué puse el tiempo? Porque la función es omega t. Y este bloque que se llama clock me da a la simulación el tiempo de la simulación. Entonces este es el tiempo. Entonces, a esta función ingresa el tiempo y yo le digo, multiplica el tiempo por 50, por pi por 2, sácale el seno y multiplícalo por 100. Y esa señal es lo mismo que mi fuente eléctrica. Entonces, si ustedes se fijan acá y miran la primera señal, que es la corriente del circuito, con la tercera señal, que es la corriente de la función de transferencia, son iguales. ¿Por qué? Porque la función de transferencia es una representación de este circuito. Y esa es la gracia de las funciones de transferencia. Yo en teoría podría decir, oye, ¿y qué le pasa a mi circuito si le pongo 1.000.000 de volts aquí?
y llego y cambio esto nomás, y lo simulo. Ah, perdón, lo cambié en el nombre, pero no en la función. ¿Ahí va a cambiar en amplitud, profe? Claro, va a cambiar en amplitud. ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Se fijan que subió a 1 exponencial 6? Aquí dice eso. ¿Y eso es por qué? Porque finalmente esta representación representa el circuito. Como la definición de función de transferencia dice, es independiente de la entrada y de la salida, porque es el circuito. Entonces yo a este circuito, en la función de transferencia, le puedo poner la entrada que yo quiera y puedo hacer el análisis que yo quiera. Por eso es importante. Profe, disculpe, no caché cómo transformó el primer parámetro al segundo. El primer parámetro, ¿a qué se refiere con primero y segundo? El primero es 10.000 por seno de 2. No, este es el nombre. Este es el nombre. ¿No? ¿Cómo el nombre? Disculpe. Nombre del bloque. Yo esto le puedo poner función. Y esto le puedo poner circuito. Es un nombre nomás. Eso era lo que me había confundido antes. Sí. Sería una transformación de Laplace. Y la ecuación va dentro del bloque. Entonces yo a esta ecuación le puse 1.000.000 de voltios. Y claramente si miro la corriente, voy a tener casi 1.000.000 de amperes. ¿Se fijan que es mucha corriente? Entonces, la utilidad de este approach es que yo puedo analizar los circuitos eléctricos en distintas condiciones. Mamá. Que la gente diga que está rica la torta. Profe. Dígame. ¿Cómo se llama ese bloque que está ahí donde dice circuito? Función de transferencia, transfer function. Ya, ¿y cómo sacó esa transfer function? Hay que escribir solamente el circuito. Ya. 1 partido por LS más R. Y LS vendría siendo la inductancia, ¿cierto? L es la inductancia y R es la resistencia. Por eso aquí dice 50 exponente menos 3, porque la inductancia vale... Era milihenry. Milihenry. Claro. Y aquí dice 5 porque la resistencia vale 5. O sea, no es más que eso. No es más que eso. Ya vale. Si usted necesita saber cómo configurarlo, siempre tiene que ponerle ayuda. ¿Ves que abro la ayuda y tengo el Plex? Ahora me funcionó. Pero cuando tengo el Zoom grabando, y uno abre la ayuda no me lo mostraba. Pero aquí está el bloque de función, su propósito, su descripción y sus parámetros. Y aquí dice cómo usted lo tiene que utilizar. Y eso funciona, por ejemplo, para el bloque del tiempo. Para cualquier bloque que usted ponga, le pone ayuda y le va a decir qué hace. Profesor, una consulta. El bloque del tiempo lo puso porque la función inicial depende del tiempo, ¿no? Voltaje. Exacto. Porque es una señal senoidal. Ya entiendo, gracias. O sea, siempre que se ponga una función de estas características hay que poner el bloque clock. Exacto, sí. Gracias. Entonces, con Laplace y con la función de transferencia vienen una serie de otras definiciones que nos van a ayudar a entender esto de mejor forma, pero necesito que ustedes hagan un poco de ejercitación, así que hoy día lo vamos a dejar hasta acá y nos vamos a juntar nosotros en 2 semanas más. Entonces, para que quede claro, este viernes tienen laboratorio online y este sábado, los del sábado, también tienen laboratorio online. La próxima sesión, que es el miércoles a esta misma hora, la va a hacer el ayudante porque van a hacer ejercicios. Y nosotros nos vamos a reencontrar en una clase teórica en 2 semanas más. ¿Ya? Y el compromiso es que este viernes y este sábado les vamos a entregar el detalle de actividades de laboratorio de manera completa, incluyendo fechas y quiénes vienen a qué grupo. Después de eso, si hay gente que se tenga que cambiar, ahí lo vamos viendo caso a caso. Profe. Dígame. Ahí en el bloque de tiempo, ¿qué parámetros le puso? Nada, si ese bloque le da el tiempo. ¿No? Ya, vale. Ya. Ah, y profe, para el laboratorio hay que tener el Plex instalado ya. Sí, tengan el Plex instalado. Ya, vale. Profe, consulta, ¿para el laboratorio presencial hay que llevar computador? No es necesario.
Ah, ok. Profe,